Bueno, buenas tardes, mi nombre es Omar Kitian, estudiante de Ingeniería de Software del tercer semestre para la materia de computación gráfica. En este caso se nos pidió realizar un proyecto en juego 2D en Unity. Se nos solicita que el personaje tenga movimientos con las teclas direccionales, además de eso que se le añadan animaciones básicas como caminar y saltar, gestionar las transiciones de animación. También se nos pide que se les añada física al personaje, se crea el escenario y donde se le crean obstáculos para saltar y moverse. Además de eso también nos solicitan que se implemente un botón de reinicio del juego. Para este caso yo me apoyé de unos sprites del juego, en el cual el personaje es un rey. Para este caso utilicé un fondo en el cual se le dio una animación continua, se le programó una animación continua para que sea continuo durante el trayecto del juego, en la ejecución del juego. Además de eso, para la plataforma se utilizó una secuencia de columnas para crear el suelo dentro del juego. Ya explicaré más adelante cómo se integró dentro del script. Esta es un sprite de piedra. Tengo piedra 1 y piedra 2, son dos obstáculos que añadí dentro del juego. Y además de esto, también la fuente que se está utilizando en esta parte para crear el efecto de pixelado dentro del juego. Para los códigos se llamaron varias variables: la columna, la piedra 1, piedra 2. Además de esto se le dio una velocidad de caminar de animación al personaje, y además de esto se integró dentro del Game Manager, el fondo. También aquí se establece la pantalla de Game Over y de Start que no aparecen al inicio. Para la parte del inicio, en crear mapa, entonces ya como habíamos visto las columnas, estas se programó, en el código se integraron de esta forma para que vayan apareciendo y reiniciándose durante todo en la cámara, dentro de la cámara del juego, el main camera. Además de los dos obstáculos, que es piedra 1 y piedra 2, se integran acá. Dentro del Game Manager se integraron el de columna, piedra 1, piedra 2 se integraron acá. Los sprites para que el juego sepa que del script que está aquí ya hayan añadido dentro del Game Manager qué imágenes va a utilizar dentro de Game Manager. Además el render del fondo que ya mostré anteriormente. Ahora, para la parte de la pantalla de inicio, decimos que si inicio es falso, acá hay dos iguales porque es un punto de comparación. Entonces y si se oprime la tecla X
entonces que se muestre la pantalla de inicio. Ahora dice que si Start es verdadero y Game Over es verdadero, entonces que muestre la pantalla de Game Over, que ya mostraré más adelante. Pero que si para reiniciar, entonces se le pide al programa, se le pide al usuario que oprima la tecla X para reiniciar el juego. Y aquí en esta parte se inserta el comando para que se muestre la pantalla, la imagen, la escena de inicio del juego. Entonces decimos que si para esta parte, entonces esta otra parte es para mostrar el inicio del juego, la pantalla de inicio del juego. Entonces decimos si Start es verdadero y Game Over es falso, entonces me muestre el menú principal. El menú principal está dentro del canvas en esta parte, y este es el menú del Game Over, que lo dejé oculto para que solo sea mostrado, porque si lo activo se me muestra con la pantalla de inicio. Entonces lo dejé oculto para que muestre únicamente para que el script sea lo único que lo maneje y lo muestre. Ahora en el movimiento del mapa se creó una transformación a posición de las columnas para que sean cíclicas y se renueven cada vez que se inicia un punto dentro de la cámara del juego. Entonces utilicé las columnas, estas de aquí, que son 3 imágenes unidas en columnas e integradas en una sola para mayor facilidad. Y además de esto también los obstáculos. Entonces se creó que los obstáculos, el tamaño del obstáculo, además de eso, que sea los que ocasionen la muerte del personaje. Un colisionador, que eso está aquí dentro del jugador. Entonces aquí se llama una variable, esta es el script del jugador, que está aquí en el jugador. Entonces se llama la animación del juego, del jugador, en este caso el personaje, la fuerza de salto, las variables que vamos a utilizar, la que se va a utilizar dentro del Create Manager. Aquí pues caí en cuenta, muy mal en cuenta, que era el Game Manager, y el Rigid Body, que es un componente dentro del Unity para poder establecer las físicas dentro del personaje y crearle como una caja de colisión dentro del personaje. Entonces aquí iniciamos la animación, el cuerpo la caja de colisión del personaje. Aquí decimos la animación del salto, la fuerza del salto. Estamos acá para la parte de la colisión, con qué va a colisionar y cómo va a colisionar el suelo, ya que no vaya a pasar del suelo y se caiga el personaje hacia abajo de la cámara, sino que a la columna también se le agrega un rigid body, el cual permite que la física aplicada a este sea sólida para dentro del juego y pueda reposar encima de él el personaje. Y aquí le damos una variable obstáculo para que se identifique cuáles son los obstáculos que se van a realizar dentro del juego. Aquí en Game Manager tomamos entonces que los obstáculos es piedra 1 y piedra 2. El fondo también se integró acá. El menú inicio se integra acá dentro del Game Manager para que el Game Manager sea el que maneje todo, la pantalla del Game Over, las columnas, la piedra 1, la piedra 2 y el fondo.
Además de esto, bueno, entonces hacia grandes rasgos vamos a correr el juego. Entonces nos pide que presionemos la tecla X para iniciar. Están los primeros obstáculos, la tecla de salto, y ya cuando rozamos con el primer obstáculo nos dice, nos reinicia el juego. Presionamos X para reiniciar el juego y para iniciarlo. Entonces iniciamos el juego otra vez. Saltamos y vemos que los obstáculos se repiten constantemente y varían su distancia, no son siempre la misma distancia. Aquí tenemos el salto y la colisión con el objeto, con el obstáculo que tenemos dentro del juego para perder el juego. Bueno, esto es todo por el momento. Entonces, para la materia de computación gráfica, en la actividad número 1 de la creación del minijuego 2D. Muchas gracias.